Amados hermanos, los saludo con mucho gusto. Deseo que Dios esté bendiciendo su vida en este día. Me complace poder a través de este medio poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Y la porción de la palabra de Dios que les quiero compartir hoy es Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Este pasaje nos habla acerca del pecado de Adán y de Eva, cómo ellos desobedecieron a Dios, tomaron del fruto que Dios les había dicho que no lo hicieran. Y hay 4 cosas que yo quiero compartirles aquí, porque he oído a algunas personas decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo del pecado de Adán y Eva? Ya que la Biblia dice que por un hombre vino el pecado, y luego el pecado, dice, pasó a todos los hombres. Pero también añade y dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, he oído a personas decir que por qué nosotros somos culpables de algo que Adán y Eva hizo en el pasado. ¿Qué culpa tenemos nosotros de eso? Sin embargo, al estar leyendo y estudiando la Biblia, me doy cuenta que el pecado que Adán y Eva cometieron es un pecado de lo más común, del que participamos nosotros, las generaciones que siguieron. A lo largo de la Biblia podemos ver a las generaciones, y puedo constatarlo hoy en día también. Nosotros mismos cometemos estos pecados. Así que quiero hablarte hoy acerca de 4 pecados que cometieron ellos. 4 pecados de Adán y Eva. El primero, para no redundar mucho, el primero de ellos es desobediencia. Porque Dios les había dicho en el capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Recién Dios les había dicho a Adán y a su esposa Eva: de todos los árboles que hay en el jardín pueden comer, menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podrán comer, porque el día que de él coman, dice, ciertamente van a morir, ciertamente morirán. Las instrucciones que Dios les había dado aquí a ellos están muy claras. De todo pueden comer menos de ese árbol, pero ellos desobedecieron. Primero, Eva desobedeció a la palabra de Dios, hizo caso omiso a la palabra de Dios. Ahora, ese es un pecado que ellos cometieron. Sin embargo, cuando me veo a mí y veo a las personas que están alrededor mío, me doy cuenta que uno de los pecados comunes de nosotros como seres humanos, no solo de Adán y de Eva, sino de nosotros, es la desobediencia. La palabra de Dios está aquí. En México hay total libertad para leer la palabra de Dios, para comprar una Biblia. Hay muchas librerías que venden Biblias. La palabra de Dios está para todos. Dios, a través de su palabra, Él dice: guarden mis leyes, mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas.
Sin embargo, los hombres, los seres humanos, desobedecemos a Dios. No obedecemos a su palabra. Lo que Él desea para nosotros, lo que Él espera para nosotros, de nosotros, no hacemos caso. Somos desobedientes. Nos imponemos. Tomamos nuestras propias decisiones, aún conociendo a Dios, aún con temor de Dios, aún así nos rebelamos y nos imponemos. La serpiente le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho esto. Pero saben que lo que Dios les dijo no es verdad. Lo que pasa que cuando ustedes coman de ese fruto, van a ser como Dios. Y allí a esta mujer, a Eva y luego a Adán, comieron de ese fruto, desobedeciendo a Dios. ¿Cuántas veces, yo quiero preguntarte a ti, cuántas veces has tomado una decisión contraria a lo que Dios está esperando que hagas? Lo que Dios está esperando que decidas, que tomes el camino correcto, que tomes la mejor decisión, la buena decisión, basado en su palabra, en sus mandamientos. ¿Cuántas veces tú has desobedecido a Dios? Así que la desobediencia es un pecado común, es un pecado que nosotros también hemos cometido. No podemos culpar a Adán y a Eva y decir, por su culpa, ellos desobedecieron. No, nosotros hemos desobedecido a Dios. La palabra dice, nos muestra el camino, la manera correcta de cómo acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre sino solo por mí. Pero aún así, hay muchas personas queriendo acercarse a Dios a su propia manera, sin tomar en cuenta a Cristo, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. De muchas maneras queda al descubierto nuestra desobediencia. Y para Dios, más que los sacrificios, para Dios es más importante el obedecer. Obedecer es mejor que cualquier otro sacrificio. De hecho, hay un pasaje muy conocido en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, donde Dios le dice a José en el 7, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer todo lo que Moisés mi siervo te mandó. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire lo que le dice, para que hagas todo lo que en ese libro está escrito. Porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mandato para Josué era: toma la palabra que yo te he enseñado a través de Moisés y no te apartes de ella. Cuídate de hacer todo conforme a lo que está escrito y entonces serás prosperado. Pero hoy en día, esta generación presente no quiere obedecer, le cuesta obedecer. Vemos a los niños, a los adolescentes, les cuesta obedecer. Pero también a nosotros los adultos. Tomamos un camino. Creemos que para acercarnos a Dios yo lo puedo hacer a mi manera. Pero no es correcto, no es verdad. La única manera de poder acercarnos a Dios es a través de Jesucristo. Otro pecado que ellos cometieron, Adán y Eva cometieron, es la incredulidad. La incredulidad es lo contrario a ser creyente. Un creyente es aquel que acepta la palabra, que cree la palabra, que es así como está escrita,
en la palabra, lo acepta, lo recibe, pero el incrédulo duda de ella, pone en duda la palabra y no la cree. Yo personalmente me he encontrado con personas que dicen, yo no creo en la Biblia, yo no creo en lo que está escrito allí. Y entonces, cuando Dios les había dicho, les leí hace un momento el pasaje, de todo árbol del huerto podrán comer, solo del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que coman de ese árbol, ciertamente, de veras, van a morir. Pero cuando la serpiente entonces habló con Eva y le dijo que no era verdad, que no era cierto lo que Dios les había dicho, que Dios había mentido, sino por el contrario, la serpiente dijo que la verdad era que el día que comieran de ese fruto, iban a ser como Dios. Entonces la mujer fue incrédula a la palabra de Dios, y fue creyente a la palabra de la serpiente. Y ese es un pecado de Adán y de Eva. Pero ¿no es también un pecado de nosotros? ¿Cómo te consideras tú? ¿Cómo se considera usted? ¿Es usted un creyente? ¿Cree lo que Dios ha dicho a través de su palabra? ¿Cree usted que lo que la Biblia dice es verdad o lo pone en duda? Y en muchas ocasiones yo me he encontrado con personas que ponen en duda la palabra para no cumplirla, para no hacerla. Se atreven a decir, es que yo no creo que sea así, así como dice allí. Y el pecado de Adán y de Eva fue incredulidad. No le creyeron a Dios. Pensaron que Dios les había mentido cuando les dijo, el día que coman del fruto de ese árbol van a morir. Y era verdad. El hombre murió. No solo de muerte física, y eso lo sabemos ahora nosotros, pero también de una muerte espiritual. Hubo una separación. El pecado separó al hombre de Dios. Así que el segundo pecado de Adán y de Eva fue la incredulidad. Usted y yo necesitamos ser verdaderos creyentes. No poner en duda la palabra de Dios escrita, creerla, amarla, estudiarla todos los días desde el principio hasta el final, buscando la voluntad de Dios, deseando conocer la palabra de Dios para nuestras vidas, para poder vivirla, para poder caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso deberíamos de desear, no poniéndola en duda, no desechándola, sino con el deseo de obedecerle. Si usted no la conoce, busque a alguien que pueda enseñarle, que pueda discipularle con el deseo, con el anhelo de conocer la palabra y de vivir de acuerdo a los mandamientos, a las leyes, a los estatutos de Dios en su vida y para su familia también. El tercer pecado de Adán y de Eva fue buscar gloria propia, gloria personal. Cuando la serpiente les dijo, no es cierto, lo que pasa es que ustedes van a ser como Dios. Y ahí es donde la mujer dijo, bueno, es eso lo que yo quiero, ser como Dios. No estar subyugada, no estar bajo el señorío, no estar más bajo la autoridad de Dios. Yo quiero ser mi propio Dios. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Yo quiero ser autosuficiente. Yo quiero autosuficiencia. Yo no quiero depender de nadie. Buscando gloria para sí mismo. ¿Ese no es un pecado común? ¿No es una falta que nosotros cometemos constantemente también? Al principio deseamos servir, deseamos ayudar, deseamos ser útiles,
en la iglesia, en cualquier área, en nuestra familia, pero después buscamos gloria. Y entonces después decimos, yo merezco más, yo merezco ser reconocido, yo merezco, me deberían tomar más en cuenta. Y entonces comenzamos a exigir y dejamos a un lado las palabras de Jesús cuando Él dijo, si el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida por los demás, ¿cuánto más ustedes? Ustedes deben también estar dispuestos a servirse los unos a los otros. Amados hermanos, mi deseo es que podamos reflexionar en esto. ¿Qué está usted buscando? ¿Qué busca usted ahora en este momento? ¿Cuál es el afán que usted trae en su corazón? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Está usted buscando gloria? Antes que darle la gloria, la honra a Dios, poner el talento, poner su vida, poner su servicio, su fuerza, su tiempo para darle la gloria a Dios. ¿O está usted, se ha olvidado usted de eso y está usted buscando una gloria personal? Tengamos mucho cuidado con eso. La Biblia dice que a Dios le agrada la humildad, el servicio, por amor. Pero a los orgullosos, a los altivos, a los que están buscando autosuficiencia, el Señor los mira muy de lejos. En esa ocasión, Adán y Eva decidieron que Dios no sería el Señor de su vida. Tomaron ellos su propia decisión y no les importó. En ese momento no estaban pensando si eso agradaría a Dios, cómo se sentiría Dios con ello. Y yo quiero preguntarte, cuando usted y yo buscamos gloria personal, ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo hacemos sentir a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Señor, al Salvador de nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos sentir? Si Él nos dijo que ni Él, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo para ser servido, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué buscamos que los demás nos sirvan cuando hemos sido llamados para servir a Dios? Dice Efesios 1:13 que fuimos llamados para la gloria de Dios y Él nos ha dotado con talentos, con dones también para que estén a su disposición, para que seamos instrumentos en las manos de Dios. Número 4, escuchar a las personas equivocadas y seguir su consejo. Escuchar personas equivocadas, eso es muy común. ¿Por qué Eva escuchó a la serpiente? ¿Por qué tenía que escucharla? No debió hacerlo. Las instrucciones las había recibido de Dios, pero ella escuchó a la serpiente. Y entonces fueron llevados a cometer desobediencia, a cometer pecado, por haber escuchado a las personas equivocadas. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído también en la trampa de oír, de escuchar a las personas equivocadas, personas malintencionadas, o tal vez bien intencionadas, pero no con la sabiduría de Dios? Y escuchamos las recomendaciones, escuchamos los consejos y los seguimos esos consejos que nos alejan de Dios, que nos apartan de Dios, que nos sacan de la soberanía de Dios, que nos sacan del servicio, de la adoración, de la obediencia a Dios, que nos alejan. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque los incrédulos no piensan en adorar a Dios, en servir a Dios, en obedecerlo. Los incrédulos no conocen a Dios. ¿Por qué nos unimos en yugo desigual con ellos? En vez de nosotros, como creyentes en Cristo, traerlos a Cristo.
Pablo prohíbe eso, unirse en yugo desigual por la razón de que ellos nos van a influenciar a las cosas pecaminosas, a la desobediencia y a la rebelión con Dios. Por eso, hermano, comparto este video con ustedes. No, ten cuidado con las personas que estás escuchando. No todos los consejos son buenos y son dignos de llevarse a cabo. Si alguien te está recomendando, te está aconsejando que te apartes de Dios, aléjate de esa persona. Necesitas congregarte más. Necesitas unirte más a los hermanos de la iglesia. El apóstol Pablo a los hebreos, él dice que debemos animarnos unos a otros. No dejemos de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando vemos que el día de la venida de Cristo Jesús se acerca, por todo lo que está pasando en el mundo. Anímate, busca a Dios, afírmate en el camino de Dios, reúnete con los hermanos, convive con los hermanos. Si dejas de convivir con los hermanos y convives más con personas incrédulas, con personas del mundo, te vas a desanimar y te vas a venir apartando del camino de Dios. Y quién sabe si Dios te permita regresar a su camino. Porque en mi experiencia yo he podido ver hermanos que se han apartado y que han regresado a la comunión con Dios y a la iglesia. Pero también me ha tocado ver personas que nunca pudieron regresar, aunque lo desearon, aunque lo siguen deseando. Dios ya no les permite regresar. Por eso, todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Por eso, hermano, afirma tu corazón en Cristo. No culpemos a Adán y Eva de ese pecado original, de ese pecado que ellos cometieron, de desobedecer a Dios, de buscar gloria, de escuchar a las personas equivocadas, de incredulidad. Ten cuidado con eso. No culpes a los demás de tu desánimo, no culpes a los demás de lo que te está pasando. Mejor analiza tu vida. ¿Qué decisiones has tomado? ¿A quiénes has escuchado? Ten mucho cuidado a quiénes están escuchando. Si hay personas que te están alejando de Dios, apártate de ellos ahorita que tienes oportunidad y que tienes tiempo. Vuelve tu corazón a Dios, porque Dios es amor. Lo dice 1 de Juan 4:8. Dios es amor, pero también es justicia y también es un Dios de ira. Y es peligroso caer en las manos de Dios. Así que la intención es acercarte, es animarte a tomar buena decisión. Por el pecado de Adán y Eva nada podemos hacer, pero sí puedo hacer algo por mí. La gracia está para ti y para mí. Cristo Jesús te ama también y desea que vuelvas tu corazón a Él, que te entregues a Él verdaderamente, de corazón, firme y sincero. Que Dios te bendiga, y si puedes comentar el video, hazlo. Te invito a que nos apoyes dándole un like para que podamos seguir compartiendo la palabra y subiendo otros videos también. Dios te bendiga, nos vemos la próxima.